Muy buenos días para todos y bienvenidos al seminario web de GeoPeer, Soluciones de Mejoramiento de Suelos GeoPeer para Mitigación de Licuación. Mi nombre es Juan Gómez, soy ingeniero geotécnico para GeoPeer Foundation Company y seré el moderador del seminario web del día de hoy. Quería recordarles a todos que el audio será emitido a través de su computador. También quería informarles que si tienen alguna pregunta, la pueden ingresar en la casilla de preguntas y al final del seminario web tendremos unos minutos para responderlas. El resto de preguntas serán enviadas por correo electrónico a todos los asistentes después del seminario web. El día de hoy tenemos como presentador invitado al señor Juan Pablo Rodríguez. El ingeniero Juan Pablo se desempeña actualmente como director para Latinoamérica en GeoPeer Foundation Company. Posee grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Juan Pablo revisa proyectos para aplicación de los sistemas GeoPeer para ofrecer una solución técnicamente eficiente y costo efectiva. Tiene más de 24 años de experiencia en consultoría en ingeniería geotécnica, así como en el campo de los ensayos de suelos y materiales de construcción. Con ustedes, el señor Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Como ya les dijo Juan David Gómez, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, director para Latinoamérica de GeoPeer Foundation Company, y hoy vamos a estar hablando del tema de soluciones de mejoramiento de suelos GeoPeer para la mitigación de licuación de suelos. Vamos a comenzar hablando de la sismicidad a nivel mundial y de la licuación de suelos, y seguiremos hablando de los efectos de la licuación de suelos, tanto en estructuras como en el suelo, tendencias en la evaluación de licuación de suelos y el uso de las pilas de agregado compactado GeoPeer, las cuales también se llaman Ram Aggregate Piers o RAPS por sus siglas en inglés, para mitigar la licuación de los suelos, y los ensayos recientes, tanto a escala real y la experiencia que se ha tenido en proyectos de mitigación de suelos con los sistemas GeoPeer. Hablando a nivel de la sismicidad mundial, este seminario está en su mayoría compuesto por asistentes de Perú y de Chile, y queremos ante todo dar las gracias a EMIN, Sistemas Geotécnicos de Chile, y también a EMIN, Geoestructuras en Perú, por auspiciar y patrocinar este webinar. Tanto Perú como Chile se encuentran en la zona del Anillo de Fuego, que es caracterizada por sismos o terremotos importantes a nivel mundial, y todos estos círculos a lo largo de ese Anillo de Fuego en la costa del Pacífico en Latinoamérica, incluyendo a México, así como extendiéndose hacia Alaska, Japón, Nueva Zelanda, las Filipinas, incluso el norte de Australia y las islas del Pacífico, es caracterizado por alta sismicidad por los contactos de las placas tectónicas. Ahora, si vemos el mapa de los Estados Unidos para que vean un comparativo de la sismicidad a nivel de los Estados Unidos, el Código Internacional de Construcción, IBC por sus siglas en inglés de International Building Code, requiere ahora un periodo de retorno de diseño de 2500 años. Eso es importante porque antes se evaluaba los proyectos y su sismicidad en base al gráfico de la izquierda de un 10% de probabilidad de ocurrencia en 50 años. Ahora, ese código de construcción, en específico para Estados Unidos, está pidiendo que se diseñe con el 2% de probabilidad de ocurrencia en 50 años, lo que significa que ahora más sitios son susceptibles a la licuación de suelo en cuanto a diseño. Y esto es importante si lo extendemos también a otros países, y si este criterio se hace extensible a otros países, pues significa que tendremos más sitios que en diseño por los parámetros van a ser susceptibles a la licuación de suelos. ¿Qué es la licuación de suelos? Como por definición, es cuando los suelos sueltos granulares están sujetos a un evento sísmico fuerte de una amplitud y duración significativa, y requiere
que estos suelos, como bien dije, sean granulares, y en los suelos limosos, el índice de plasticidad o IP, como abreviatura, es importante porque hay un umbral bajo el cual ese índice de plasticidad en los limos también se pueden considerar como licuables, y de esto vamos a estar hablando unas láminas más adelante. La saturación de ese suelo granular o presencia de napa freática también es importante, y es lo que hace que estos suelos granulares de baja densidad relativa se comporten como suelos contractivos ante un sismo lo suficientemente fuerte como para causar reacomodo de partículas o densificación de este suelo. Y este sismo también hace que ocurra un exceso de presión de poros, y esto es lo que se traduce en la licuación de suelos. Si vamos al gráfico del círculo de Moore, esto es lo que está sucediendo. Tenemos una resistencia al corte inicial cuando ese suelo granular de densidad relativa suelta está sujeto a un sismo fuerte. Se incrementa el exceso de presión de poros, lo que hace entonces que sus esfuerzos verticales efectivos se reduzcan. Y como en los suelos arenosos, la resistencia al corte depende del esfuerzo de confinamiento efectivo. Al reducirse a un nivel que sea casi cero, pues ocurre una pérdida de resistencia al corte súbita y por ende una reducción en el volumen de suelo a consecuencia de ese exceso de presión de poros y un reacomodo de partículas eventual que, como se ve en la lámina en el extremo inferior derecho, se traduce en un asentamiento superficial del terreno. Ahora bien, la carga por sismo se expresa en términos del esfuerzo cortante cíclico, y la licuación está directamente relacionada a una amplitud o intensidad del sismo y la duración del terremoto, que es representada por la magnitud del sismo. Ahora bien, si recuerdan la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza a la aceleración y la masa, esto puede ser representado en una columna de suelo, como que la fuerza es el evento de la demanda sísmica y la masa de la columna del suelo es el elemento que está sujeto a esa fuerza. Entonces, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, podemos entonces representar la fuerza por un esfuerzo aplicado por el área de este suelo. Por lo tanto, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área, y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, podemos representar la demanda sísmica en función de un esfuerzo cortante representado por el esfuerzo vertical del suelo por la aceleración. Y esto es una simplificación que hizo Sid cuando estaba desarrollando una metodología simplificada. Y como tenemos un acelerograma con varios picos, se buscó simplificar esa demanda sísmica a un 65% de la aceleración máxima o la aceleración pico, para poder modelar esto de una manera más digerible, en función también del esfuerzo vertical total y un factor R sub D que habla de un factor de confinamiento, lo que significa que a mayor profundidad, mayor confinamiento del suelo, y esa columna pues va a ser menos deformable, como se ve en el gráfico a la izquierda, y ese factor R sub D, a medida que profundiza, se hace menor, o sea que disminuye el esfuerzo cortante o la demanda sísmica en función del confinamiento a profundidad. Ahora bien, el CSR, que obedece a las siglas en inglés de Cyclic Stress Ratio, es la razón de esfuerzo cíclico y es normalizada por el esfuerzo efectivo para tener entonces un factor adimensional que represente la demanda sísmica. En aspectos de la resistencia cíclica del suelo, la podemos relacionar al
ensayo de penetración estándar corregido por el contenido de finos, por el confinamiento, por la energía aplicada en el ensayo de penetración estándar en el eje horizontal, como lo vemos en este gráfico, que está directamente relacionado en el eje vertical a la razón de esfuerzo cíclico o cyclic stress ratio. Y lo que vio Sid en su momento, investigando y desarrollando esta metodología, es que había una tendencia en forma de curva, en los que a la izquierda de esta curva la licuación era muy probable a un bajo ensayo de penetración estándar valor N, y a la derecha de esta curva, dependiendo de la demanda sísmica y la resistencia cíclica del terreno, habían suelos no licuables representados por las figuras geométricas abiertas. Entonces esta curva representa tanto el valor mínimo N160 requerido, tanto para resistir como la licuación, así como para iniciar la licuación. Esas curvas representaría donde el valor del CSR y el CRR sería igual a 1 o un factor igual a 1. Serían más bien iguales ambos valores de CRR y CSR. Y si lo normalizamos con un factor de magnitud, o dependiendo de la magnitud, si es mayor o menor a 7.5, podemos normalizar ese factor de seguridad comparado a un sismo de magnitud 7.5. Entonces, lo que quede a la derecha de este gráfico se podría dar como no licuable, y a la izquierda podría darse como licuable en función del valor N. Y así también hay otros ensayos, o más bien correlaciones, dependiendo del ensayo geotécnico utilizado, llámese cono de penetración eléctrico, llámese velocidad de onda de corte, o llámese incluso también el índice de esfuerzos horizontales que arroja el aparato del DMT. Ahora, en cuanto a metodología de evaluación de licuación de suelos, se usa ampliamente la referencia del 2008 en la que se actualizó esa metodología simplificada que desarrolló Idris en un inicio, Sid y Idris, y en el 2008 Idris y Boulanger la actualizaron en una monografía número 12 del Instituto de Earthquake Engineering Research. Esa referencia es actualmente altamente utilizada en la industria y tiene gran aceptación entre los geotécnicos. En cuanto a la licuación de los limos, hablamos anteriormente que había un umbral de índice de plasticidad bajo el cual se asumen que los limos se comportan como suelos granulares. Por ejemplo, Bray y Sancio en el 2006 indicaron que los suelos con índice de plasticidad menor a 12 y una relación de contenido de humedad al límite líquido mayor a 0,85 eran suelos con potencial de licuación y comportarse como suelos granulares. En el 2008, Idris y Boulanger actualizaron, o más bien indicaron, que el umbral del índice de plasticidad debería ser menor a 7 para incluirse esos suelos finos limosos con bajo índice de plasticidad como potencial de licuación. En cuanto a los efectos de la licuación de suelos, tenemos que pueden haber daños relacionados al terreno, como por ejemplo en la figura a la izquierda arriba tenemos ejemplos de fallas de capacidad portante o estabilidad global cuando el suelo de cimentación se licúa, lo cual, como indicamos en un inicio, hace que pierda la resistencia al corte y puedan ocurrir estas fallas catastróficas del libro de texto. También ocurre ebulliciones o volcanes de arena, lo cual es ejemplo fehaciente o evidencia fehaciente de que ocurrió licuación de suelos. Esa eyección de licuación puede verse en esta foto aérea de casas unifamiliares en Christchurch, Nueva Zelanda, donde ven harta cantidad de ebulliciones de arena o eyección de licuación de arena en las calles del desarrollo de viviendas. Y aquí a la derecha también ven cómo la arena ha salido del suelo y emergido en la superficie en gran cantidad.
En cuanto a los efectos estructurales que tiene esta licuación de suelos, vemos que las estructuras que están soportadas sobre pilotes pueden tener un incremento de esfuerzos laterales en los pilotes importantes que incluso podrían generar una falla estructural en los pilotes por los altos momentos flectores que se generan en estos elementos de cimentación profunda. Las fallas estructurales también pueden verse como fallas de columnas, en especial las que tienen alta esbeltez. Eso se ha visto tanto en sismos fuertes como incluso en sismos no tan fuertes, dependiendo de cómo se diseñó estructuralmente esa edificación. Como nota personal, siendo yo de Puerto Rico, vi como un sismo de solamente magnitud 5.5 en el sur de Puerto Rico hizo muchas fallas estructurales por los elementos de columnas esbeltos. Y el asentamiento diferencial puede afectar tanto a edificios multipisos, en los que ven aquí a la mano izquierda inferior, un edificio que se afectó por un asentamiento diferencial en un extremo de 29 centímetros con relación a 4 centímetros al lado derecho. Y la casa de un solo piso de altura, también a la derecha inferior, ha sido afectada por ese asentamiento diferencial importante. En cuanto a las tendencias en la evaluación de licuación de suelos, hay muchos países que están moviéndose en la dirección de hacer un diseño basado en desempeño. En inglés se le conoce como Performance-Based Design. Y esto en la ingeniería sísmica es una filosofía de diseño más general en la que los criterios de diseño están expresados en términos de lograr objetivos establecidos de desempeño cuando la estructura está sujeta a establecidos niveles de riesgo sísmico. Por ejemplo, la Sociedad Geotécnica de Nueva Zelanda me indica en su módulo número 4 de la práctica de la ingeniería geotécnica en sismos que en el diseño basado en desempeño, los dueños de proyecto y los ingenieros trabajan juntos para lograr el mejor balance posible entre los costos de construcción y el desempeño de la estructura. Esto es lo que pretende el diseño basado en desempeño, hacer un diseño en el que se establezcan unos niveles de riesgo sísmico, se busquen unos objetivos de desempeño y entonces eso ayuda a tener ese balance razonable entre los costos de construcción y el desempeño de la estructura. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de desempeño generales en la industria de la ingeniería? Número 1, salvaguardar la salud pública, la seguridad y el bienestar general de las estructuras ocupadas. Esto está en los cánones de ética de casi todas las sociedades de ingeniería a nivel mundial. Y como punto número 2, es establecer los criterios de desempeño aceptables para la vida útil de una estructura que cumpla o sobrepase los requisitos mínimos. Por ejemplo, esos criterios de desempeño pueden ser un asentamiento, ya sea total o diferencial. La seguridad de las vidas es un requisito mínimo que tenemos como ingenieros pues, que salvaguardar. Y los requisitos pues, adicionales son específicos a cada proyecto. Un ejemplo de esto es que en general muchos países permiten un asentamiento total como criterio de diseño de 1 pulgada o 2.5 centímetros, que es su equivalente, mientras que para losas de cimentación, este umbral de asentamiento total podría ser quizás 2 pulgadas o 5 centímetros. Por ejemplo, el Código de Construcción Internacional IBC del 2018 presenta que para las cimentaciones hay que diseñar para una capacidad portante admisible, pero también para que el asentamiento diferencial sea el mínimo. Eso lo pueden encontrar en la sección 1808.2 del Código IBC del 2018. También el manual de diseño de las cargas mínimas asociadas a criterios y edificios y otras estructuras de la ASCE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles,
en la sección 12 indica un umbral de asentamiento diferencial dependiendo del tipo de estructura, ya sea de un piso de altura o de varios pisos de altura, en función de asentamiento diferencial. Y ese asentamiento diferencial está dado por un porcentaje de la distancia entre dos puntos. Esa tabla 12.133 de umbral de asentamiento diferencial, si la interpretamos para un largo, una distancia de dos puntos de 9 metros o 30 pies, tenemos que para estructuras de un solo piso de altura, ese asentamiento diferencial está limitado a 45 a 90 milímetros para una categoría de riesgo número 3, y para edificios multipisos está entre 25 y 50 milímetros o 1 a 2 pulgadas. Y para estructuras tipo 4 o riesgos de categoría tipo 4, ese asentamiento diferencial, el limitante sería como unos 3/4 de pulgada en ese largo, en 9 metros. En algunos países como Nueva Zelanda, incluso permiten que ese mejoramiento de suelos sea dentro de una costra superior limitada para evitar los daños y manifestación de la licuación en superficie. Este concepto está basado en el trabajo que realizara Ishihara en el 1985 y luego confirmado por Yao y Garis en el 1995. Ishihara estableció que había una relación en un espesor H1 en el eje horizontal que no fuera licuable, sobreyaciendo a un estrato licuable H2 en el que para un dado espesor superior se veía que no se manifestaba daño en superficie por la licuación de suelo siempre que fuera mayor a cierto valor. Y luego extendió también ese gráfico para distintas aceleraciones pico o aceleraciones máximas. Tenemos curvas para 0.2 G, para 0.3 G y para 0.4 a 0.5 G. La intención de Nueva Zelanda es que se busca para residencias de 1 o 2 pisos de altura hacer una solución costo efectiva proveyendo un estrato no licuable superior de manera que sea una solución que se pueda aplicar a estas residencias de relativo bajo costo de 1 y 2 pisos de altura. Ahora veremos cómo podemos usar las pilas de agregado compactado o Random Aggregate Piers para mitigar la licuación de suelos. Vamos a ver un video de animación de qué está ocurriendo cuando se instala el sistema por desplazamiento impact de GeoPeer, en el que se hinca un mandril hueco descargando grava chancada en el fondo y con un procedimiento de subir y bajar se va compactando hasta generar esa pila de agregado compactado en el suelo potencialmente licuable. Y GeoPeer tiene varios sistemas. El que vieron hace un momento en la animación fue el sistema Impact en la foto a la derecha, pero también en Estados Unidos es de gran uso el sistema Rampact y también el sistema DensiPack que se ha utilizado en Perú con mucho éxito en los suelos que son de arenas relativamente limpias. El sistema Impact entre estos tres representa el más versátil porque la profundidad a la que llega este sistema Impact va a depender de cuán alto es el mástil del equipo utilizado. Esas profundidades pueden estar del rango típico de 13 a 15 metros, pero también podrían llegar tanto hasta 21 metros, como ha sido el caso en Turquía, donde el instalador GeoPeer licenciado ha llegado a esas profundidades de 21 metros, ya que los suelos son de alto potencial de licuación y de gran profundidad de espesor. Y la intención de las pilas de agregado compactado, de cómo reducen el potencial de licuación de suelo, es que las pilas de agregado compactados en sí mismas son muy densas como para licuarse.
Las mismas también proveen densificación de los suelos arenosos del sitio y eso requiere que sea arena relativamente limpia, con bajo contenido de finos, para poder evidenciar la densificación a corto plazo. También ellas generan un incremento de esfuerzos laterales, el cual es provisto para aumentar la resistencia contra la licuación. Imaginen que cuando están construyendo esta pila de agregado compactado, compactando verticalmente, esa grava también va expandiéndose lateralmente y hace que se incremente esos esfuerzos laterales, lo cual crea un confinamiento artificial en el suelo matriz. Y como hablamos en un inicio, el crear mayor confinamiento lateral reduce el potencial de licuación de los suelos porque se le crea un confinamiento. También las pilas de agregado compactado incrementan la rigidez compuesta porque las pilas de agregado compactado son relativamente más rígidas que el suelo matriz. Y como se usa agregado de granulometría abierta, chancada, en la construcción de estas pilas de agregado compactado o RAPs, se provee drenaje a través de ellas. Sí es cierto que tienen un alto grado de compactación o densidad relativa, pero también permiten tener una permeabilidad lo suficientemente como para que drene a través de ellas. Y este diseño que se hace con las pilas de agregado compactado GeoPure se realiza para lograr reducir el asentamiento tanto como total como diferencial, el cual tiene el fin de brindar la seguridad y alcanzar el nivel de desempeño de dado proyecto. Ahora queremos ver los ensayos recientes a escala real y la experiencia que ha tenido GeoPure en distintos países alrededor del mundo, como por ejemplo en Nueva Zelanda, Ecuador e Italia. Por ejemplo, en Christchurch, Nueva Zelanda, hubo un sismo o varios sismos también hasta febrero del 2011, los cuales indujeron licuación de suelos evidente en gran parte de la ciudad de Christchurch, con un epicentro más o menos a 10 kilómetros al sur de la ciudad. Y si ven las zonas rojas, es donde se observó licuación de suelos en la superficie. Ahora, interesante es que hubo una correlación directa entre tener una costra superficial de suelos no licuables con espesor mayor a 3 metros versus tener una costra superficial no licuable menor a 3 metros de espesor, donde se evidenció mayor evidencia de licuación demostrada en la superficie. Esta observación la vieron y la documentaron varios investigadores allá en Christchurch. Como hubo una serie de sismos entre el 2010 y el 2011, ellos tenían una superficie incluso para septiembre del 2010 a un nivel en el que no se vio evidencia de licuación en superficie. Sin embargo, como hubo un asentamiento de la superficie, esa superficie incluso bajó para febrero del 2011 a un nivel que se tenía entonces un espesor no licuable menor al original, y en ese sismo de febrero del 2011 sí se notó ebulliciones de arena en superficie. Y fue interesante esa observación porque entonces correlacionaron esas premisas de Ishihara del 85, en las que expresaba tener una costra no licuable H1 sobreyaciendo a un espesor licuable H2, en el que se manifestaran daños en la superficie por efecto de la licuación de suelos. Estas son fotos de lo que se veía en Christchurch, evidencia de la licuación, y esta foto de este vehículo hundido en el suelo arenoso parece sacada de revista o quizá pareciera un fotomontaje, pero es la realidad de lo que sucedió por el efecto de la licuación allá en Christchurch. El efecto, o más bien la intensidad del sismo, fue de aceleración pico de 0,45 G y una magnitud de 6,3. También la foto aérea de un desarrollo de viviendas
unifamiliares en las que se veía la eyección de licuación por arena en la superficie y los efectos del asentamiento diferencial en estructuras multipisos. Ahora bien, la Comisión de Terremotos en Nueva Zelanda fue una agencia gubernamental que se formó en el 1945 en un inicio para buscar asegurar las estructuras de vivienda contra daños por deslizamientos. Esta comisión de terremotos tenía provisto un seguro contra desastres naturales y automáticamente aseguraba las propiedades en Nueva Zelanda hasta unos $100,000 neozelandeses, que traducido a dólares americanos es aproximadamente $61,000, de acuerdo al cambio en mayo del 2020. Ahora, se esperaba en reclamos en Nueva Zelanda de $12 billones neozelandeses por toda la cantidad de viviendas que fueron afectadas por efectos de licuación de suelos y por el sismo en sí mismo. Esta comisión de terremotos, EQC, por sus siglas en inglés de Earthquake Commission, se preocupó lo suficiente como para decir, señores, creo que nos vamos a quedar sin fondos para estos seguros de desastres naturales en un futuro si la ocurrencia de sismos se hace más recurrente en el tiempo. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no reunimos a un grupo de expertos y gastamos $15 billones neozelandeses para buscar la forma de hacer bien que el suelo tenga un comportamiento predecible y se minimice el efecto de la licuación de suelos en Nueva Zelanda, de manera que tengamos que desembolsar menor cantidad de dólares en caso de que surjan otra serie de sismos? Entonces, este equipo de especialistas buscó hacer pruebas o ensayos de mejoramiento de suelos con distintas técnicas para buscar una forma asequible o un mejoramiento de suelo somero, digamos, que esté dentro del rango de menor de 4 metros de espesor, de manera que se busque la forma de mejorar el suelo en estas viviendas unifamiliares de bajo costo relativo. Y entonces evaluarían esas metodologías o esas distintas técnicas disponibles comercialmente en la industria para ver cuáles tendrían el mejor desempeño y cuáles quizás pues se descartarían como tecnologías que no resultarían en buen desempeño. Y un ejemplo de 7 métodos de mejoramiento de suelo que se ensayaron fue de 1.2 metros de espesor de grava reforzada y suelo cemento, compactación rápida de impacto o Rapid Impact Compaction por sus siglas en inglés, las pilas de agregado compactado RAM Aggregate Piers de GeoPeer, pilas de madera hincadas para hacer densificación del suelo, lechada de baja movilidad, inyecciones de resina y tanto también como vigas horizontales de suelo mezclado o soil mix horizontal beams. El mejoramiento del suelo lo que buscaba es crear, como les dije hace un rato, la costra superficial no licuable y ahorrar dinero evitando hacer un tratamiento en toda la capa de suelo licuable. Solamente esa capa superior de menos de 4 metros de espesor era suficiente o es suficiente en Nueva Zelanda para mitigar los daños por licuación reflejados en superficie y también así reducir el asentamiento diferencial a un nivel que sea tolerable por la estructura. De manera que se hicieron varias zonas de pruebas de mejoramiento de suelo a lo largo del río Avon, allí en Christchurch, Nueva Zelanda, y este mapa muestra más bien una extensión de terreno afectado por licuación y donde se hicieron varios de estos ensayos de sitio. La forma en que se ensayó o se indujo licuación del suelo fue por blast o explosivos en distintos sitios.
se hicieron ensayos de explosivos de práctica y se hicieron varios ensayos de prueba de explosivos en los cuales también se ensayó una razón de área de reemplazo con pilas de agregado compactado a razón de 8%. El arreglo que se utilizó de las pilas de agregado compactado fue aproximadamente de 2 metros centro a centro, con pilas de agregado compactado de 50 centímetros de diámetro. Y el gráfico a la izquierda representa varias tecnologías de mejoramiento de suelo, en las que el asentamiento total está reflejado en el eje horizontal y el asentamiento diferencial está en el eje vertical. Y si ven, las que están circuladas en color rojo representan las pilas de agregado compactado, o RAP por su sigla en inglés, y tuvieron prácticamente el mejor desempeño. Y el mejor desempeño en función de asentamiento total bajo y asentamiento diferencial bajo. El porqué de ese desempeño, pues lo vamos a estar mostrando más adelante en varias láminas. También se midió el exceso de presión de poros de manera que se viera si llegaba a sobrepasar el valor de 1 en el que se entiende que la licuación da inicio. El perfil de suelos típico de estas zonas se componía de suelos limosos con alto contenido de finos, entre 50 a 75%, y suelos limoarenosos también con relativo alto contenido de finos, digamos entre 20 a 45%, seguidos después de los 3,5 metros de profundidad con arenas con bajo contenido de finos. La pila de agregado compactado se instalaron hasta 4 metros de profundidad y luego de hacer unos ensayos pre-mejoramiento y post-mejoramiento, se pudo ver que post-mejoramiento, con ensayos de velocidad de onda de corte, cross-hole, hubo aumentos de 10% de la velocidad de onda de corte, lo cual corresponde a un 20% de aumento en el valor de resistencia al corte y también la resistencia cíclica del suelo. Ahora, si hay un aumento de 25% en la velocidad de onda de corte compuesta, entonces eso representa un 60% de aumento en el módulo de corte de la zona compuesta y por ende la resistencia cíclica del suelo contra la licuación. Y este ensayo de velocidad de onda de corte dice mucho, porque como está la velocidad de onda de corte directamente relacionada al módulo de corte, significa que a mayor módulo de corte del suelo, menor el potencial del suelo en licuarse. También se pudo evidenciar la densificación por ensayos de resistencia al cono y como ven en el gráfico con la profundidad y el tipo de suelo, esta densificación es menos evidente en los suelos con alto contenido de finos, pero a medida que el contenido de finos va disminuyendo, la densificación es mayor. En las arenas, esta resistencia a la licuación aumenta con el incremento también de la densidad relativa y en los limos es más evidente el aumento de la resistencia a la licuación por el aumento de incremento en esfuerzos laterales representado por el factor K0 en el ensayo del DMT o el K sub H y un aumento en la velocidad de onda de corte, tanto compuesta como a través del suelo matriz que se refuerza. También está aumento en la densidad y en la velocidad de onda de corte e incremento de esfuerzos laterales provee un aumento en la rigidez que resulta en menor exceso de presión de poros cuando ocurre un sismo de intensidad fuerte. Y eso es evidenciado porque cuando se miden las deformaciones constantes producidas en la zona que fue reforzada con pilas de agregado compactado, era equivalente a la mitad de aquellas representadas o inducidas en los suelos no tratados, sugiriendo entonces que hubo un 200% de aumento en la razón de resistencia cíclica del suelo.
Eso fue lo que sucedió en Christchurch, Nueva Zelanda. Básicamente se convirtió en un laboratorio a gran escala. Ahora bien, si vamos a la experiencia que se vio en Ecuador en el terremoto de abril del 2016 de magnitud de 7.8, tenemos un terraplén en la desembocadura del río Briceño, el cual se mejoró el suelo porque se sabía a priori que tenía potencial de licuarse en los primeros 5 a 6 metros de profundidad, porque tenía el suelo de arenas limosas con baja densidad relativa, un ensayo de penetración estándar de 2 a 14 y un contenido de finos entre 10 a 40%. Esa extensión de profundidad era evidente a casi todo lo largo de los 725 metros de ese terraplén de aproximación, y las instalaciones fueron realizadas prácticamente con el nivel freático en superficie antes de depositar el terraplén de aproximación. Aquí vemos una vista aérea de donde era el viejo cauce del río Briceño y el nuevo cauce resultante con el nuevo puente sobre el río Briceño. El terraplén tenía esta extensión desde la estación 8 más 425 a la estación 7 más 700. Aquí ven una foto de las instalaciones. Los espaciamientos de estas instalaciones en el cuerpo del terraplén o en el centro eran de hasta 3 metros centro a centro, pero en los costados, o más bien bajo los taludes, llegaron a ser tan cercanas como 1.65 metros. Esto para poder atender la estabilidad global en caso de que ocurriera el sismo de diseño. De manera que a la derecha tenemos en esta figura cómo fue el desempeño del terraplén en la boca de Briceño después del mejoramiento y después del sismo del 2016, el cual tuvo una aceleración pico de 0.38 G y una magnitud de 7.8. Razones de área de reemplazo con GeoPeer Impact de 3 a 9%. Sin embargo, a mano izquierda tenemos un terraplén del puente Mejía, que fue sujeto a una aceleración pico un poco menor de 0.32 G, pero que no tenía mejoramiento de suelo GeoPeer con pilas de agregado compactado y tuvo esa falla de estabilidad global debido a que el suelo de cimentación se licuó y las condiciones de suelo eran muy similares a las que se tenían en este terraplén de Briceño a mano derecha. Este caso histórico o estos dos casos históricos los pueden ver en la página web de GEAR, que es un grupo de ingenieros geotécnicos que son enviados donde ocurren sismos de alta intensidad y ellos hacen un sondeo de los daños ocurridos por el sismo. Aquí vemos un video, una vista aérea más bien de cómo resultó el terraplén de Briceño, su desempeño luego del sismo del abril del 2016. Sí se vieron unas leves grietas de tensión en las zonas mayormente de contacto de concreto en los bordes o las cunetas con el asfalto flexible, y quizás también algunas grietas de tensión por el movimiento fuerte del sismo, pero nada de cuidado que fuera como los daños de estabilidad global del terraplén de Mejía con similares condiciones de suelos de cimentación. Al fondo en esta foto pueden ver el terraplén soportado por pilas de agregado compactado y la evidencia de que en la zona de campo libre hubo licuación por las ebulliciones de arena o volcanes de arena, lo cual es una evidencia fehaciente de que sí hubo licuación de suelo en la zona donde no hubo mejoramiento de suelo. Para esto hubo mucha curiosidad en hacer ensayos posterior al sismo a ver cómo se veía en campo libre los ensayos de velocidad de onda de corte con Direct Push Cross Hole Shear Wave Velocity, y también bajo el terraplén donde hubo más cercanía del espaciamiento de pilas de agregado compactado, así como en el tope de la cresta
del terraplén de Briceño. Los resultados de esos ensayos de cono también que se realizaron fue que teníamos este perfil de suelo bajo el terraplén, bajo el talud y en campo libre. Y vemos pues que teníamos resultados de CPT o resistencia en punta del cono y contenidos de finos de 10 a 25% por ensayos de laboratorio. Interesantemente, se evaluó la susceptibilidad de licuación en la zona reforzada bajo el terraplén o el cuerpo del terraplén y bajo el talud reforzado con pilas Impact de GeoPeer. Y también en campo libre. Si ven estos gráficos, los círculos con fondo abierto son en campo libre y tanto las arenas limpias y limosas como las arenas limosas y de alto contenido de finos de limos, todos los puntos caen dentro de la zona licuable. Sin embargo, el 50% de las arenas limpias y limosas, pero el 100% de las arenas limosas a limos caen en la zona licuable si se considera los ensayos de resistencia en punta del CPT, incluyendo el confinamiento que da el terraplén sobre este perfil de suelo. Y es interesante porque esto no nos dice mucho respecto a la estabilidad global adecuada que se vio, porque de acuerdo a que el 50% de los puntos bajo el terraplén y el talud estarían en el rango licuable y los suelos de arenas limosas y alto contenido de finos como los limos hubieran estado en la zona licuable, indicaría que el futuro o más bien el desempeño de este terraplén no hubiera sido del todo muy bien. Por lo tanto, cuando vemos el ensayo de velocidad de onda de corte, tanto en campo libre, que teníamos resultados muy bajos de velocidad de onda de corte, por debajo incluso del umbral que se entiende de 200 metros por segundo, que divide zonas licuables de las no licuables, comparados con los ensayos de velocidad de onda de corte entre los elementos en el suelo matriz densificado, pero también a través de las pilas de agregado compactado, incluyendo el suelo densificado, se ve un aumento significativo en la zona a través de los elementos, capturando también el comportamiento del suelo mejorado y también del suelo mejorado entre las pilas, lo cual esto habla mucho y correlaciona directamente con el módulo de corte del suelo, y eso nos da una idea de lo que está sucediendo en el suelo mejorado con pilas de agregado compactado GeoPeer. Comparando resultados de cálculos de estabilidad, incluyendo el suelo densificado solamente, sin considerar la acción de las pilas de agregado compactado, vemos que el factor de seguridad podría equivaler más o menos a 1.08 cuando hacemos una corrida de equilibrio límite y se considera la resistencia al corte residual medida en campo por los ensayos de CPT. Recuerden que esta corrida no incluye la resistencia de las pilas de agregado compactado. En la zona de campo libre habría que considerar que la resistencia al corte residual es una de suelo licuable. Y esto no dice mucho de cuál fue el desempeño de este terraplén, porque parecería que hubiera tenido muchas deformaciones con un bajo factor de seguridad contra la licuación, pero no fue así. Por lo tanto, hay que aceptar que los elementos GeoPeer significativamente aumentaron el desempeño de este terraplén, ya que las pilas de agregado compactado tienen alta resistencia al corte y alta rigidez. Por ejemplo, si incluimos la resistencia al corte de las pilas Impact de GeoPeer, representadas por un ángulo de fricción interna de 45 grados, entonces vemos que el modelo de equilibrio límite da un mejor factor de seguridad de 1.2 aproximadamente, lo cual se parece más al desempeño que tuvo el terraplén de Briceño.
inclusive considerando que el suelo en campo libre no mejorado tenía una resistencia al corte residual de suelo licuable. Si vemos otro ejemplo de ensayos a escala real en Italia, en el 2018 se ensayaron explosivos y se puso una zona con suelo mejorado y otra zona de suelo natural sin mejoramiento de suelo a la izquierda. Estos suelos eran del tipo de arenas limosas y vamos a ver un video de cómo tuvo el comportamiento. Esto es un ensayo en la zona del suelo sin mejora, donde se colocaron explosivos bajo la superficie del terreno y vemos cómo ocurrió licuación y siguió botando agua significativamente. Hubo mucho asentamiento y mucha eyecta del suelo en la superficie. Se instrumentó la zona con transductores de presión de poro, se midió el asentamiento en superficie y esta es como quedó la zona sin refuerzo de suelo o mejoramiento. Ahora bien, también se hizo una zona de panel con suelo mejorado con GeoPure, sujeto a la misma intensidad de explosivos. Vemos que en el perímetro se ve algo de efecto de licuación, pero es más bien en el perímetro hasta donde llegó el mejoramiento. Sin embargo, en la zona del centro donde el mejoramiento estaba más densificado, tenemos que la diferencia es abismal. Mucha evidencia de licuación con ebulliciones de arena en la superficie, en la foto del panel natural a la derecha, sin mejoramiento, versus la zona mejorada con impact, donde se aumentó en las arenas limosas la resistencia en punta del cono y el suelo se vio que no tuvo una licuación evidente en superficie, con un exceso de presión de poros, una razón de presión de poros en exceso menor a 0.7. Es interesante por demás que también se vio un aumento en el índice de esfuerzos horizontales del DMT, lo cual habla directamente del incremento de los esfuerzos laterales y también el módulo confinado con la profundidad, así como aumento en la densidad de resistencia en punta. Cuando se modeló o se estimó un asentamiento, incluyendo la densificación, se asumía o se estimaba que podía asentarse la superficie del suelo mejorada con 2 pulgadas de asentamiento total. Sin embargo, el asentamiento medido y observado en campo fue solamente de 1 pulgada o 2.5 centímetros. Esto pues por las metodologías que se utilizaron, que no consideran varios mecanismos. Por ejemplo, se sabe que los beneficios del mejoramiento de suelos con GeoPure arroja una densificación en los suelos de bajo contenido de finos, de arenas, y se hace una densificación muy evidente. Las pilas de agregado compactado son rígidas y reducen aún más la licuación del suelo porque tienen unos beneficios adicionales. Por ejemplo, el incremento de esfuerzos laterales, la rigidez compuesta aumentada y el drenaje que proveen, el cual no lo cuantificamos de manera directa por metodologías de cálculo, pero sabemos que es un valor añadido. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con todo esto? Sabemos que con las metodologías disponibles se puede estimar un asentamiento inducido por licuación en suelo sin mejora, pero cuando proveemos mejora con pilas de agregado compactado, disminuimos ese asentamiento tanto total como diferencial, inclusive también proveyendo una costra superficial no licuable para que no se refleje los efectos de licuación y daños de licuación en superficie. Se reduzca tanto el asentamiento total bajo la huella de una estructura
como el asentamiento diferencial, lo cual sería un diseño en base a desempeño o un performance-based design. Y también con este mejoramiento de suelo se podría lograr reducir el riesgo de licuación y alcanzar un diseño costo efectivo para determinado proyecto. Por lo que considere las pilas de agregado compactado GeoPure para un proyecto donde tenga un suelo potencialmente licuable. Muchas gracias por su atención y damos gracias nuevamente a los licenciatarios de GeoPure en Chile y en Perú. Y aquí están sus direcciones de web donde pueden contactar a los licenciatarios locales.